Imagínate la gente que... Hay gente que tiene problemas de corazón que al momento de escuchar la alarma sísmica, más allá de lo que le pueda pasar por el sismo, el simple hecho de escucharla le genera ahí pánico, ¿no? A partir de 1985 es que se crea Protección Civil, el órgano de Protección Civil en la ciudad y en toda la República Mexicana. Lo pueden buscar en internet así tal cual, Oumuamua, y está hay una discusión ahí muy importante con el sector científico acerca de que mucha gente decía que era un asteroide y otra gente decía que era una nave espacial, efectivamente, ¿no? Por el tamaño de la piedra o nave, lo que haya sido, sí tenía unas cosas muy interesantes, ¿no? Bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, ves que hay la zona 54. Ves que está restringida y no puedes meter señales. Se supone que ahí tienen gente metida. Área 51. El área 51. Si estuvo 54 era... No, ese es otro, güey. Ya te quieres ir a bailar, güey. ¿No? Sí, te quieres ir a bailar, güey. No, hay... Buenos días. Tardes. Hoy, tardes ya. Días. Hoy, 20 de marzo del 2021. El día de hoy tuvimos alarma sísmica que no se sintió. Bueno, yo no lo sentí. Bueno, el de hoy fue un error. El de hoy fue error. Buenos días, bienvenidos al podcast. Sí, efectivamente, buenos y sísmicos días. Y aquí movidos en la Ciudad de México. Días muy movidos, ¿no? Y es que ayer, pues en la noche, ¿no? Se botó la alarma y pues sí hubo sismo en Guerrero. Y yo creo que todo el mundo nos acostamos así. Pasa algo muy raro, o no sé si a ti te sucede. Yo estoy un poco más acostumbrado. Que cuando tiembla, te quedas como con la sensación de, nos va a agarrar en la noche y te quedas así con esa angustia. A mí me pasó así. ¿En serio? Y hoy en la mañana, incluso, Alexa y yo salimos más rápido de casa. Yo la noche sí, o sea, sí fue de verdad. ¿Lo sentiste? Sí. No, o sea, sí fue un sismo de verdad en la costa de Guerrero, creo. 5.6, creo, una cosa así. Yo no lo sentí. 5.9. Yo en realidad no lo sentí, pero el de hoy, 20 de marzo, sí fue un error de dedo, yo creo. Reportaron que había sido un error de alarma, ¿no? Que la activaron por error. Se activó la alarma, no saben por qué. Bueno, eso yo creo que ahorita ya saben por qué. Sí. Se botó la alarma y ya. Está bien delicado, güey, porque, o sea, imagínate la gente que... Hay gente que tiene problemas de corazón que al momento de escuchar la alarma sísmica, más allá de lo que le pueda pasar por el sismo, el simple hecho de escucharla le genera ahí pánico, ¿no? Toda esta cuestión mental, así está muy difícil. Entonces, imagínate que alguien le pique el botón ahí a la alarma, todo lo que ocasiona, la movilización de la gente, ¿no? Está delicado. Yo lo que pensé fue, bueno, igual estuvo bien que se haya votado porque te sirve como para, pues, refrescar que en una ciudad como esta tenemos que estar alertas, porque a veces tú en tu día a día se te olvida. Simulacro de emergencia, ¿no? Un simulacro de emergencia, pero a bien me decía Alexa hoy en la mañana, bueno, yo que estoy embarazada o las personas que tienen problema del corazón, o sea, como que no toda la población está lista para un tipo así, un simulacro así. Sí, está sin saber. De hecho, para eso son los simulacros, ¿no? Y hacerlos como deben de ser. Eso tendría que ser. La educación a la gente, protección civil, los protocolos de seguridad, etcétera, porque es bien importante. Por ejemplo, yo que estoy arriba en la planta alta del edificio, lo recomendable o lo que se recomienda es de que tú te subas al roof o al techo, ¿no? En vez de que bajes las escaleras, porque el elevador pues definitivamente no lo puedes usar. Pero mucha gente no hace esto. Mucha gente se va por las escaleras, causa conflicto ahí entre la demás gente que sí está bajando y es un tema, ¿no? Entonces... yo creo que no sé si estamos bien educados en esta ciudad que es sísmica, o sea, de mucho movimiento sísmico. Entonces, pues sí, de alguna manera sirva como un simulacro, pero no es, yo digo que está mal, güey. O sea, que lo hayan activado a lo mejor fue un error. O sea, a lo mejor fue algo ahí que ayer se les olvidó, no sé. No sé, o sea, quisiera investigar qué fue lo que pasó después de hoy. Lo que tendríamos que hacer es ver si es, o sea, me imagino que sí, no sé. A lo mejor tú sabrás si hay un botón que la activa. Y yo creo que también hay como debe ser automático, güey, que hay en la Tierra para prevenir. Debe ser automático. No creo que le deleguen esto a un humano, güey. No, o sea, digo que yo creo que debe de tener las dos funciones. O sea, debe estar siempre en modo automático, pero puede intervenir alguien en activarlas. Exacto. Y eso sí está muy delicado. O sea, que alguien lo haya hecho a propósito, porque creo que no sé cómo funciona el sistema de alerta sísmica en realidad. Buen punto, pero me imagino que es en base a los sismos que se presentan en las costas.
Muy rara vez los sismos son aquí en la Ciudad de México. Estos sismos normalmente son en la costa, en el Pacífico, por la parte de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, creo, más al sur. Sí. Y estas ondas llegan hasta la Ciudad de México. Entonces, cuando el sismo se detecta, cuando el epicentro detecta en esas áreas que hay un movimiento sismológico, alerta a la Ciudad de México. Y eso nos da aproximadamente 30 segundos, creo, un minuto, una cosa así, porque es muy rápido. Tienes que actuar. El colchón que tienes es entre muy 30 corto. Y un minuto. Pero la verdad es que sí ha funcionado en cuestión de actuar. Ya no te agarra en el sismo, porque normalmente empieza a moverse. Sí. Como que tiene un clímax, que es cuando empieza ya duro y la gente en lo que te empiezas a mover y ves si estás mareado o no y empiezas a identificar. Y ya cuando está en la parte más alta del sismo es cuando tú intentas salir y bueno, vienen los desastres. Justamente, creo que ponen medidores en las costas y entonces detecta el movimiento acá, manda la señal hacia la Ciudad de México y ya es lo que te da el chance de ahí de... Quiero pensar que sí. De salir. Sí, para recordar, digo, este no era el tema de hoy, la verdad no estaba ni preparado, pero es algo que pasó anoche, ¿no? Y hoy, entonces es tema muy común ahorita en este día. Pero para recordar un poquito lo que pasó en el 2017, fue bien chistoso, ¿no? En el 19 de septiembre del 2017, que fue el sismo pues, que impactó mucho la ciudad, ¿no? Fue el mismo día que había temblado en el 85, ¿no? Entonces, ese día, ese 19 de septiembre, normalmente todos los años se hace un simulacro. Participa la ciudadanía, el gobierno, todo el mundo. Debe, pues literal, lo que es un simulacro, ¿no? Recrear esto, salir con cuidado de sus edificios, de sus casas. Y listo, ya está, ¿no? Entonces, el simulacro creo que fue, yo no estaba aquí, pero creo que fue en la mañana, a las 10 de la mañana. Ya estaba preparado, todo el mundo ya sabía lo que debía hacer. La gente regresa a sus oficinas, a su lugar de trabajo. Y a la 1, creo que 3 horas, 4 horas después, empiezan a sonar nuevamente. Entonces aquí está muy chistoso porque mucha gente pensó que alguien le picó el botón, ¿no? O sea, que alguien se equivocó y que resulta que era el mismo día del simulacro. Vuelven a sonar las alarmas después y mucha gente no salió del edificio. Mucha gente pensó que era parte del simulacro de otra vez, cuando en realidad era un chingazo que o sea, sí estuvo muy fuerte. Sí, estuvo heavy ese simulacro. Bueno, tú estabas aquí, ¿verdad? Terremoto. No, yo me tocó en Puebla. Yo descansaba martes y miércoles. Okay. Y ese día, si no me equivoco, fue martes. Y pasó algo muy chistoso en el canal porque, bien dices, es el 19 de septiembre en la Ciudad de México siempre hay simulacro. Sí. Y ya se sabe justamente lo que hablábamos hace rato, que para no espantar a las personas con problemas de corazón, embarazadas, viejitos, o porque aquí también se genera mucha crisis, personas que... Sí, el pánico, la psicosis. No toman a bien el pánico. Bueno, ya se sabe que el 19... se hace un simulacro, creo que es a las 10 de la mañana. Y se le notifica a la gente, se le notifica por redes sociales, por radio, todos lados, que estén listos. En todos lados, en tele están los avisos. Sí. Y bueno, entonces nosotros entrábamos al aire con SportsCenter a las 11 de la mañana. Es a las 11 el simulacro. Entonces nos mandan un correo para avisarnos. Obviamente yo no estaba en el canal, yo me encontraba en la ciudad de Puebla. Y para informarnos que debido a que como estábamos nosotros al aire, nosotros no íbamos a llevar el protocolo de desalojo. Pero que nosotros íbamos a hacer nuestro simulacro interno a la 1 de la tarde. Entonces, pues ya salimos del aire a la 1 justamente, se bota la alarma del edificio y empieza a evacuar. Y durante la evacuación, me cuentan mis compañeros que empieza a temblar de verdad, se botan las alertas sísmicas y pues entre que medio edificio ya estaba medio desocupando, pues los agarró ahí. No sabías cómo, no era un simulacro. Exacto. No sabíamos que el simulacro implicaba también movimiento de paredes y caída de Oye, pero qué raro, tirol. Qué raro que lo hayan cambiado de horario, ¿no? O sea, la empresa lo modificó. Ahí la empresa lo modificó, sí. Por el programa, ¿no? Porque estábamos al aire, o sea, para no afectar el programa al aire. Tienen permisos, me imagino, para hacer eso, yo creo. No sé cómo lo gestionen, me imagino que sí deben de pedir como un permiso, porque estábamos obligados todos a ese día. A que se active con el sonido de las alarmas. Exactamente, y que lo hagas, que hagas el protocolo, inclusive hospitales desalojan, todo el mundo. Pero nosotros ahí esa vez no, y ocurrió que durante el simulacro empieza el sismo y pues les tocó ahí. Estuvo muy chistoso, fue un temblor fue muy fuerte.
tuvo su origen en Oaxaca No recuerdo, y creo que hubo sí. en Puebla. Entonces, los dos orígenes provocó que aquí fuera Sí. un desastre, porque bueno, todo mundo sabe que aquí en la Ciudad de México, por si nos están escuchando en otro país, la Ciudad de México está construida sobre Un un lago. lago. Entonces, la verdad es que las construcciones antes de 1985 pues eran construcciones normales que no estaban preparadas para este No tipo de está, y no sismos. había regulaciones, y no había permisos, ni no había licencias, y sobre todo, te digo, es algo que platicamos ayer con algunos amigos, el tema de las licencias, ¿no? Porque mucha gente pensaría que los nuevos edificios están preparados para los sismos. En muchos de los casos sí, Sí, pero hay mucha gente que construye sin estas licencias, ¿no? Porque conoce a alguien del gobierno, los permiten, como el caso muy sonado de la escuela se me olvida el nombre de los niños, estos que fallecen. El Repsamen, una por cosa ahí. así. Entonces, en ese sismo, el 19 de septiembre, el edificio no sé si era muy nuevo, pero no era muy viejo. Entonces, fallecieron muchos niños por este mismo problema, ¿no? Por el tema de que no se construyó, inclusive pasó un tiempo después del sismo, se investigaron las licencias, los permisos de construcción, y resulta que muchos de estos permisos pues no se habían concedido y construyeron así, ¿no? Por corrupción ahí, Sí. compadrazgo, etcétera. Entonces, pues es un tema de la Ciudad de Sí, México. antes de que nos vayamos a eso, a partir de 1985 es que se crea Protección Civil, el órgano de protección civil en la ciudad y bueno, en toda la República Mexicana, porque o sea, creo que solamente pasa la falla de San Andrés en la República Mexicana y eso provoca que nosotros estemos en constante movimiento. Aparte, una vez platicando con un vulcanólogo, nos platicaba que toda la República Mexicana son volcanes. Tú todos los cerros que ves son volcanes, algunos inactivos o así, pero son volcanes. Entonces tenemos mucha actividad volcánica y a raíz de eso es que del terremoto de 1985 Ajá. es que se crea protección civil y se crean todos los protocolos de construcción, de desalojo, de preparación para... En base a eso. Sí. Yo escuché de los volcanes en la Ciudad de México, no sabía de todo el país. Había escuchado que en la Ciudad de México todos los cerros son volcanes inactivos. En Puebla, sí, según recuerdo, el vulcanólogo eso fue lo que nos decía, que todos los cerros que tú ves son volcanes inactivos, que son, a lo mejor hay muchos tipos de volcanes, ¿no? Sí. No es que todos tengan que tener un cráter y todos vayan a desalojar. No, y entendiendo que son miles de millones nada. de años que tiene la Tierra, entonces Sí. no es que dejaron de estar activos hace 2 años, o sea, fueron millones de años, entonces... Sí, está bien interesante. Y no sabía ese dato, de Protección Civil. Entonces, desde ahí se creó la Sí, Protección de Civil hecho, México federal, ¿no? tiene o sea, es reconocido, fíjate de las cosas buenas que hacemos, de los mejores protocolos de desalojo y de protocolos de construcción a nivel mundial. Porque... Eso es en papel, ¿no? Otra cosa es que se hagan. Justamente, es el tema a lo que vamos. eso es lo que queríamos hablar, justamente, de muchas veces como por lo que decías, por tener conexiones y por la necesidad de generar un bien monetario. De construir, es la verdad. Pues a final de cuentas eso es lana. Sí, güey, o sea, quieren construir Entonces, los debe de tener ciertos reglamentos, inclusive dependiendo de la zona, no puedes construir cierto número de pisos y así. Por ejemplo, al sur de la ciudad, dicen los que saben que como hay mucha piedra volcánica allá, casi no se sienten los sismos, pero pues ya más al centro, sí te piden ciertos requisitos más estrictos como tener amortiguadores hidráulicos. Estudio de suelo, por ejemplo. Estudio de suelo, y bueno, pero pues la verdad es que aquí en México se da mucho el compadrazgo. El compadrazgo, esa es la palabra que estaba buscando. O el amiguismo, o el te paso una lana. Favoritismo, etcétera, ¿no? Y tú puedes corrupción, construir. al final del día corrupción. Sí, exactamente, que es corrupción. Y bueno, pues yo me quedé pensando justo eso, en ¿cuántos de los edificios están realmente preparados? Porque sí. Bueno, en papel todo el mundo te va a decir que sí, tu edificio está muy bien construido, bien cimentado, pero ¿realmente está ocurriendo eso? ¿Y qué certeza tenemos como ciudadanos? Sí, eso es un tema. La verdad de que, como te digo, ¿no? Muchos de los edificios que se cayeron el 19 de septiembre fueron edificios nuevos. O sea, algunos obviamente fueron viejos, pero lo que sorprendió, para sorpresa del público, o no sorpresa, es de que muchos de estos eran nuevos. Inclusive aquí por donde vivimos hay un edificio que está todo cuarteado, que ya tiene más de 3 años así. No sé, rumbo a Tlalpan. Sí.
no sé cómo se llama esta calle, Benito Benito Juárez. Juárez. Sí. Pues hay muchos así, o sea, tú vas por la Ciudad de México y te topas con muchos edificios que tienen cuarteaduras, que las ventanas, inclusive han sido desalojados por obvias razones, ¿no? Por construcción, inclusive los van a tumbar. Pero como ciudadano, tú como ciudadano, te cercioras de esto, o sea, ¿a quién acudes? O sea, tampoco es que te pongas a checar todas las licencias que tuvo el departamento para construir, o sea, es un tema y es de seguridad, pues, personal inclusive, o sea, ya ni siquiera estamos hablando de que te vayas a meter tú con las obras públicas que se han hecho o privadas, pero por seguridad misma estos temas y la corrupción afecta a esto, o sea, tener las licencias, o sea, que se hayan hecho los estudios correspondientes para poder construir. Aquí no sé cuál es la densidad de población por metro cuadrado, por kilómetro cuadrado en la Ciudad de México, pero es de las más altas, de las ciudades más densas en el mundo. ¿Qué significa eso? En pocas palabras, es de que los constructoras están construyendo edificios donde ya no se pueden. O sea, buscan un pedacito y construyen edificios de mínimo 6, 7, 8 pisos y la idea es construir, es generar. Entonces, la gente de aquí se va un año, yo creo, de vacaciones a otra ciudad, regresa a la Ciudad de México y ves edificios por todos lados. Entonces, ese es el problema de la densificación de población que estamos teniendo en la Ciudad de México, que quieren construir y necesitan permisos. Y a cualquier cosa lo van a obtener. Entonces, ese es el tema, güey. Sí, bueno, bien mencionas. Tendríamos que tener nuestra obligación de que cuando adquieres algún bien, tú investigues, pues tu constructora, si es una empresa que está bien dada de alta ante las instituciones. O que no tengo reportes ¿Qué tipo de edificios? Exactamente, que no tenga reportes de malas prácticas, qué tipo de edificios construye. Pero también tú como simple mortal, hay cosas que se te van. O sea, por mucho que tú puedas investigar o tratar de saber. Bueno, yo creo que a mí se me irían ciertas cosas como claro. Estudio de uso de suelo. Sí. Como es, o sea, hay cosas que no sabemos. Entonces, la verdad es que quedamos en manos de las personas que construyen. Tenemos que creerles. Y exactamente, y tenemos que confiar también en las instituciones que los rigen. Ahora, también eso que mencionas es algo muy cierto. Aquí, como ya no cabe más gente, ya no hay terrenos, lo que te venden ahora son las casas que tenían un terreno medianamente grande. Entonces la gente por necesidad vende su propiedad y entonces las constructoras, en lugar de construir una casa, prefieren construir 10 15, 20 departamentos que son del tamaño de nada. 50 metros cuadrados. Y ya, o sea, sacas más lana así. Sí, inclusive hasta te venden el departamento antes de la preventa, ¿no? Sí, claro. Antes de que esté hecho el edificio. Antes de que esté hecho, yo creo que hasta así se financian. Sí. Pero bueno, o sea, la verdad es que es muy grave, es muy grave, pero también tiene mucho que ver, yo platicaba con Alexa mucho eso, que aquí en México estamos muy acostumbrados a centralizar todo. Aquí en la Ciudad de México están todas las empresas, todos los consorcios, todas las partes administrativas, las grandes marcas aquí están, cuando bien podríamos distribuirlas a lo largo de toda la República. Pues sí, la verdad de que es un problema que hemos tenido siempre. Es la capital. Aquí prácticamente están todas las instituciones más importantes del país, por ser la capital obviamente. Pero pues bueno, o sea, volviendo al tema, hay un edificio que está por Periférico, no sé si lo has visto, que lo van a demoler. Hace poco se acaba de dictaminar el fallo a favor del gobierno para tumbar o derrumbar el edificio ese que se estaba construyendo. Prácticamente lo estaban construyendo a las orillas de Periférico, pero sobre un río. No recuerdo cómo se llama el río, pero ya está, creo que en 80% de completar el edificio y madres, para abajo. O sea, no solamente vas a perder tu inversión en lo que ya habías hecho, pero también tienes que pagar una multa. Entonces imagínate el dinero, o sea, por no hacer las cosas bien, o sea, por no contratar servicios de estudio de suelo, de analizar bien, sobre todo si vas a invertir, no son 100 pesos, a ver, era un edificio muy grande. Entonces, pues bueno, lamentablemente como país y como sociedad, sobre todo en México, estas cosas siempre son trending topic cuando pasa un sismo, cuando hay la alerta sísmica, pero se nos va a olvidar. Es lo que platicamos en el podcast pasado. O sea, ahorita es como que sí, ¿no? Checar estudio de suelo, checar licitación, todo, pero a ver, va a pasar un año y nadie se va a acordar. La gente va a comprar departamentos por querer comprar. Hay una necesidad de vivienda, entonces también las constructoras se aprovechan de esta necesidad de que la gente necesita estar viviendo aquí. Entonces,
es un ciclo, entonces está muy difícil de que esto acabe. Entiendo lo que dijiste al inicio, que México tiene las mejores prácticas de protección civil y todo eso, pero realmente no sé si se apliquen de manera correcta, ¿no? O sea, a lo mejor en papel todo suena bien. En cuanto a la acción, sí. En cuanto a Ya la en acción. cuanto a construcción y todo ese Bueno, tipo de cosas, sí, sí. sí, O sea, sí, sí. tenemos muy claro qué hay que hacer, por ejemplo. Sí, sí, la verdad sí, sí se nos entrega información de cómo moverte, qué hacer en caso de incendio, si estás en un edificio, ubicar las zonas seguras de tu casa. Pues tenemos los topos, O güey. sea, bueno, Los exactamente, es topos una de que las instituciones más reconocidas a nivel mundial. no, no es gubernamental, No, no, es no, 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 una es de sociedad asociación civil civil, sí, exactamente. Entonces, de hecho, son muy reconocidos. Creo que ellos nacieron cuando a fue lo raíz de del 86, 1985. 85, perdón. Y sí, cuando hay un desastre natural, no necesariamente un sismo, pero cualquier desastre natural los llaman y ellos van obviamente, sin costo alguno, obviamente. Y sí, tienen mucha experiencia y creo que por ahí viene todo ese tema de la protección civil, ¿no? Que de ahí nació. Y se vio. Te digo que yo no estuve aquí en ese terremoto, en ese sismo del 19 de septiembre del 2017, pero sí la gente se conectó muy chido. O sea, hubo mucha hermandad, hubo mucha conexión entre sociedad, gobierno, sector privado, público. Sí, yo cuando regresé a la Ciudad de México, sí vi la gente bien, o sea, muy empática con todo el mundo, como que se quitó el clasismo, se quitó todos los problemas que tenemos, los dejamos aparte por un mes nada más. O sea, yo creo que si esa mentalidad se hubiera permeado o se hubiera mantenido, otra nación, porque hasta la piel se te ponía chinita de cómo la gente te ayudaba, o sea, las claves de internet públicas las ponían libres, sin contraseña, para que la gente se conectara, agua en las calles, comida, todo el mundo saludándose, ayudando en lo que sea. Wow, dije, México sí puede ser chingón. Es donde nació ese emblema, perdón que ibas a decir algo, pero es cuando nació ese emblema de que en México soy chingón, algo así, una frase muy poderosa, que sí te la creías, güey, o sea, sobre todo estando aquí en la Ciudad de México, todo mundo bien amigable y queriendo ayudar. Pero se acabó eso y volvimos otra vez a nuestra realidad, güey. Sí, yo creo que lastimosamente cuando me preguntan, bueno, ¿cómo es tu país? Y cómo es tu gente, yo creo que la verdadera, la verdadera cara del mexicano se muestra en un siniestro, porque no hay persona que no te ayude. Puede haber alguien que no tenga ni para comer y te va a brindar su chamarra, su medio bolillo que tiene. O sea, yo creo que ese es el verdadero México y es con lo que nos tenemos que quedar. Es lo que nos La tenemos que verdad quedar. es que cuando ocurrió ese desastre, bueno, dicen que también en 1985 Fue lo mismo. la gente se volcó a ayudar, ayudaba a sacar gente, se crean los topos, la comunicación que hay entre la gente, ese sentir de hermandad en las calles, es impresionante. A mí me tocó, porque a pesar que no estuve aquí en el temblor, que también en Puebla fue muy duro, cuando regresé a la ciudad, porque regresé a trabajar, pasabas por los edificios buscando gente de todos los edificios que se cayeron. Y bueno, inclusive hasta se desarrolló un código de lenguaje, ¿no? El levantar la mano y el puño cerrado significaba silencio. Y era un silencio sepulcral para tratar de identificar algún sonido que hubiera abajo de los escombros. No, y un respeto a la autoridad máximo. Exacto, respeto a la autoridad. La ayuda a la gente, o sea, la verdad es que impresionante. Y cuando te dicen cómo es México, yo utopía, digo, eso es México. Sí. Pero lastimosamente nos dura muy poco el gusto porque regresamos a la normalidad y es el agandalle en hacer filas, en meterte, en brincarte protocolos, todo este tipo de cosas que nos hacen una sociedad pues no tan organizada. ¿Sabes lo que yo pienso? Es de que cuando el mexicano está en una situación vulnerable, es cuando deja a un lado todos sus estigmas, sus creencias, sus diferencias con el vecino, con el amigo. Incluso dejar de sentirse chiquito. Pero es cuando está en un ambiente vulnerable. En esta vulnerabilidad se quita todas esas capas y es esa persona honesta. ¿Sabes qué? Te doy ayuda, necesito ayuda, vamos a trabajar juntos. Pero es en un ambiente vulnerable. Entonces, pues bueno... Este tema obviamente no lo teníamos preparado, como se lo dijimos. El tema de hoy, ¿cuál es, Poncho? Hoy era hoy es el tema. Hoy es el tema, el de... Bueno, habíamos dicho el podcast pasado que iba a ser el de los ovnis. Sí. Yo quería llegar muy disfrazado, muy temático y todo, pero bueno, por las carreras que ya les contamos... No se pudo. Pues ya no me dio tiempo ahí. Sí, la verdad es que es un tema bien, ya nos quitó por aquí casi media hora platicar el sismo, pero bueno, es un tema interesante que
Que bueno, ya para cerrar este tema del sismo hay que estar prevenidos. La gente que nos escucha en Ciudad de México o en zonas... Yo tengo amigos en Chile también, que es una zona muy... Zona volcánica también. Volcánica y sísmica. Entonces, sísmica. tomen las precauciones, hagan lo que recomienda Protección Civil, sigan los protocolos, para eso existen, para hacerlos. Entonces, y estar prevenidos. O sea, una vez me tocó también cuando vivíamos en otro departamento... gente que sí le tocó, creo que bañándose, o sea, en el baño y salían pijamas con lo que traigas. Pues cabrón, tienes que seguir el protocolo, o sea, lo tienes que hacer, independientemente de lo que estés haciendo. Entonces, hubo también uno bien chistoso, en el 2018, creo, que, a ver, salieron todo el mundo de todos lados, pero fue en la noche. Entonces, captaron a unos diputados, creo, saliendo de un table, güey. ¿No viste? En No, Insurgentes. Sí, están las fotos, chéquelas. Entonces, pues imagínate, güey, ni modo que te quedes ahí en el edificio, ¿no? O sea, cachadotes, güey. Pero sí, mensaje, cuídense y sigan las recomendaciones. Y estar alerta, ¿no? Tener, digo, suena muy trillado a lo mejor ya lo que les voy a decir, pero pues tener una mochila con papeles de su casa, copias de su identificación, latas de atún, lámpara, silbato, chalecos reflejantes para la noche, botellas de agua. Porque de verdad es que sí se necesita. Y bueno, de verdad es que a mí también se me pasa. Sí. El día a día te come y se te olvida tenerlos. Pero este tipo de pequeñas acciones de la naturaleza te hacen recordar que necesitas tener ese tipo de cosas y estar prevenido y tener un protocolo de acción en la familia. O sea, una cosa es el protocolo que tú tengas que hacer a manera masiva. Por ejemplo, salir a la calle, quitarte de los postes, pero a lo mejor tu papá trabaja muy lejos de tu casa, entonces identificarse un punto, irse a un punto de la ciudad en el que se encuentren, pase lo que pase, tener esa mochila de emergencia para, pues, facilitar, a lo mejor, Dios no lo quiera y pierdas tu propiedad, pues, tener esos documentos que te reconozcan, ¿no? Sí, estar preparado. O sea, tener todo este tipo de cosas sí es importante. Pues bueno, dejando el tema de la naturaleza, vamos al tema de los ovnis extraterrestres, vida más allá de esta tierra, no de esta vida. Y pues bueno, no sé con qué empezar, no sé si traes ahí un tema específico. No, un tema específico. Yo te lo había comentado en algún podcast, pero bueno, esto es algo que el ovni es el objeto volador no identificado. Como tal, esa es la definición de un ovni. No es una persona que está en el... No es una persona y nada más es algo que no viene de la Tierra. Que no está identificado, tal cual. Exacto, y esto ha existido durante muchos años. O sea, es un tema que ha dado de hablar por muchos investigadores durante mucho tiempo. Y bueno, ahora creo lo que mucho hemos mencionado, que en las redes sociales se facilita la información y los videos, que no sabemos si están producidos o no. Pero es un tema que está y hay mucha comunidad que le gusta. Y hace tiempo en el podcast te platicaba yo de que incluso hace muchos años se decía que aquí estuvo Atlantis, que era un lugar correcto que no lo encuentran en la Tierra, pero que pareciera que hay registros de su existencia. Y yo viendo documentales en History Channel, hay uno recomendado por mi hermano, al que le mando un saludo, me decía que viera un documental que ya no está en YouTube. Ok. Es Las 7 Hermanas, es el programa, así se llama. Okay. El programa es de History, se llama Alienígenas Ancestrales. Okay. Ese es el programa y ese capítulo era como Las 7 Hermanas. Okay. Y en ese documental tocaba el tema no solamente de Atlantis, sino de otra tierra o otro continente que existía por ahí por Hawái y que Hawái, toda esa cúmulo de islas, fue el pequeño rastro que se quedó ahí. Y mencionan, las 7 hermanas son la constelación de Pléyades, que son siete constelaciones. ¿Qué es lo interesante aquí? Que en casi todas las culturas que han existido durante muchos años en la Tierra, de los que hay registros, casi todas las mencionan. Están relacionadas en todos. Exacto, todas las mencionan a las Pléyades. O sea, como mencionar al Sol, por ejemplo. Exactamente, como mencionar al Sol. Y
ha habido investigadores que han hecho estudios en el que relacionan que ¿no me escucho bien? Mover un poquito. Ahí, porque sí. ¿Estoy muy fuerte o qué? No, estás muy bajo. Nada más. Que ya se me olvidó lo que le estaba diciendo. Bueno, que hay registros que hablan de todos esta de las sociedad que hay acá. Y mencionaban que a lo mejor no encuentran como Atlantis, no encuentran ese pedazo de tierra o esos rastros porque creen que lo que habitó aquí en la Tierra era una nave espacial. Ok. Y que era como una forma de piedra. Ahora, ¿por qué tocó este tema? Porque creo que por el 2017, 2016 o por ahí. Ajá. La verdad es que son datos ni fechas que no tengo muy claras. Claro, no estoy muy empapado, pero que hubo una piedra, un asteroide que detectaron los encargados, los estudiosos del espacio, que estaba viajando muy rápido y que se llama Oumuamua. Sí, eso fue el año pasado, güey. Fue en el 2019-2020. Bueno. Que parece salchicha, así muy alargado. Exactamente. Y que por el movimiento que hacía y por el rastro que dejan los asteroides, ellos decidieron dar este dato que no era un asteroide, que se movía más rápido y que no dejaba estela. Entonces decían que eso es una nave que se acercaba a la Tierra porque pareciera que nos vienen a hacer visitas. Sí, escuché mucho eso, lo de Oumuamua, que el nombre viene porque lo detectaron en Hawái, siempre se le asigna el nombre a quien lo descubre, entonces por ahí viene, el nombre es hawaiano, y efectivamente se detectó ahí, y sí, lo pueden buscar en internet, así tal cual, Oumuamua, y hay una discusión ahí muy importante con el sector científico, acerca de que mucha gente decía que era un asteroide y otra gente decía que era una nave espacial, efectivamente, ¿no? Por el tamaño de la piedra o nave, lo que haya sido, sí tenía unas cosas muy interesantes, ¿no? Entonces creo que pasó por nuestra galaxia, alrededor, como que por la orillita, por así decirlo, ciertos telescopios, en este caso el de Hawái, el que lo detectó, analizó. ¿Cómo lo analizó? Pues con la ausencia de luz, ¿no? Obviamente hay muchas estrellas que si un objeto reflejan la luz, pero cuando este objeto pasa enfrente de estrellas hay ausencia de luz, entonces así se detectó este objeto, ¿no? Entonces ya pasó, ya no está la galaxia, pero se quedaron muchas dudas, ¿no? Sí me acuerdo que estaban platicando mucho de decir una nave porque era muy grande, el tipo de movimiento que traía rotacional era muy interesante, no era algo normalmente como una piedra en el espacio que solamente da vueltas a lo tonto o así de una manera sin sentido, sin algún patrón en específico, pero esta sí tenía un patrón que en base a ese patrón siempre modificaba una cara superior de la piedra o la nave viendo al sol. Entonces su rotación estaba basada siempre en el sol. Mucha gente decía que era para capturar energía solar y tener potencia, etcétera. Entonces son muchas cosas y es un tema. Inclusive yo recomiendo, no recuerdo el nombre de la persona, pero hay no sé si has visto los TED Talks. Sí, los he visto, sí. Hay una persona que hace una plática exactamente de esto, de Oumuamua. Y lo platica muy interesante, a lujo de detalles. Aquí no, obviamente, pero sí recuerdo mucho ese tema del Oumuamua. Fue muy, muy interesante. Sí, bueno, dicen que la tecnología con la que creen que se construyó esa nave o esa posible nave es la misma que con la que estaba construida la nave que donde dicen de la Tierra estuvo aquí en la Tierra y muchos dicen que los descendientes de esa raza se quedaron en Hawái y en otros lugares que inclusive les han hecho estudios genéticos y encuentran patrones distintos, son muy rápidos o aguantan mucho tiempo en ciertas condiciones haciendo alguna actividad, entonces que lo encuentran raro, no lo encuentran con el patrón normal de los humanos, entonces pues dicen que pareciera que existe ese tipo de cosas. Yo ayer me pasó algo muy curioso, a lo mejor lo subió alguien en un canal y decidió quitarlo, ¿no? Pues por permisos o no sé, pero te despierta ese morbo. Ayer yo quise como refrescar para traer datos pues un poco más duros
para el programa. Suele pasar con ya no lo esos temas, encontré, güey. No, Me es pasó que- lo mismo que con el doctor Sí, Green- fíjate que eso es bien interesante porque pasa mucho con esos tipos Greenberg. de temas. Sí, Jacobo Greenberg. Pasa mucho con esos temas porque hay gente que sube, por ejemplo, videos que infringen las políticas de derecho de autor en cuestión de música y no los bajan, solamente le ponen un strike al creador, al que subió el video, y ya, ¿no? Es como una advertencia. Pero estos videos como que muy triviales los eliminan, ¿no? No sé por qué, está interesante. Pero bueno, hay una película, Poncho, no sé si la has visto, se llama Contacto. Sí, cómo no, buenísima. Bueno, no sé si. No. ¿Tú cuál dices con la de Contacto? ¿A la ver. viejita? No sé. ¿A cuál te refieres? No, o sea, no ¿cuál me vino a tu acuerdo. mente cuando dije Contacto? La del sombrero, ¿no? Es la del sombrero de... ¿Ese es te Contacto? mamaste, no, güey. Ah, ¿Cuál, ¿es cuál otra? sombrero? La del sombrero de... ¿Es esa? No. De aluminio. No, esa es la de Señales, creo. Señales. No, entonces... Si no hay una película, no sé si se llama Contacto, creo que sí, es reciente. De hecho, yo quería venir aquí con mi sombrero de... ¿Querías traer el aluminio? Sí, güey. Sí, que sale Mel Gibson, ¿no? Exacto. Y Joaquin Phoenix. Sí, no, esa es la de Señales. Buenísima película. Buenísima, la verdad. Me encanta. Pero esta de Contacto se trata de que vienen ciertas naves. Creo que es Contacto, lo checamos. Vienen ciertas naves a la Tierra y se plantan en un valle en Texas, en Estados Unidos, no sé en qué estado. Entonces, y se plantan ahí. Y nadie sabe por qué, ¿no? Enormes, o sea, muy grandes. Son creo que 3 naves. Y en diferentes países lo hacen también. Creo Pero que sí, ya. está bien interesante porque hablan de temas bien importantes y muy ad hoc a la Tierra, ¿no? A nosotros mismos. Empiezan a analizar, obviamente va gente de la NASA, el gobierno, militar, etcétera, y no logran qué es, ¿no? O sea, inclusive llegan a un punto donde se pueden meter las naves. Entonces, con el elevador se acercan a la nave. Entonces, hay una especie de gravedad cero que los hacen, flotan y se meten dentro de la nave. Entonces, ya cuando están dentro, hay como una pantalla como una pantalla así blanca que solamente aparecen cosas, aparecen figuras. O sea, como que la gente que está dentro controlando la nave quiere comunicarse, quiere darles a entender algo a la humanidad, ¿no? Pero pues los militares, el gobierno, los científicos no entienden, o sea, qué está pasando, porque eran muchas señales muy raras, ¿no? Que estaban dibujando. Entonces contratan a una profesora de lenguaje, güey. Y esta profesora de lenguaje sabía de historia, jeroglíficos, o sea, pinturas rupestres, lenguajes ya más civilizados. Entonces ella la contratan para ver si puede ayudarles a interpretar todas estas señales, a los dibujos que hacen los extraterrestres que están dentro de estas naves, ¿no? Entonces, en pocas palabras, para no hacerle cuento muy largo, esta gente era una raza humana muy avanzada, y cuando digo muy avanzada, miles de millones de años avanzados, que venían a advertirnos, venían en son de paz, a advertirnos que cuidáramos la Tierra. O sea, ese era el mensaje. Entonces, pero todo por medio de la interpretación de esta profesora, de que ella entendía en base a muchos estudios. Ella conectó el pasado muy lejano con el futuro de esta gente que venía de otras galaxias, ¿no? Entonces, una película muy interesante, me gustó mucho. Ahorita me acordé que dijiste lo de Muamua, porque la nave era muy parecida, inclusive. Es como si fuera un balón de fútbol americano, pero muy alargado. O sea, era cónico de ambos lados, pero muy alargado, como una... pues no sé cómo explicarlo, sí, como balón de fútbol americano. Entonces, está muy chida, no sé si la has visto. Si no la has visto, la recomiendo. Sí, creo que sí la he visto. La verdad es que yo, como les digo, siempre soy muy malo hoy para los nombres y las películas. Sí, normalmente ya la veo y ya empiezo a hilar y ya digo, sí la vi. Pero la verdad es que, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, ves que hay la zona 54. Esta vez que está restringida y no puedes meter señales. Se supone que ahí tienen gente metida. Área 51. El área 51. Si Estudio 54 era... No, que ese es otro, güey. Ya te quieres ir a bailar, güey. ¿No? Sí, te quieres ir a bailar, güey. No, ahí inclusive en redes sociales hubo un movimiento que estaba pretendiendo atacar, bueno, no, invadir la zona 51 y te invitaba para que fueras ahí a visitarla porque querían ver si efectivamente pues, había restos de personas extraterrestres. Sí, ahorita que sí lo escuché, fue el año pasado, se juntaron muchos youtubers y todo, creo que la convocatoria fue de un youtuber ahí muy famoso y sí fueron, pero pues hay que respetar, es una federal. Sí. Ahorita que tomas el tema del área 51, tengo un dato bien importante, bueno, yo creo que les va a interesar.
acerca de un personaje, no sé si lo has escuchado, dudo a lo mejor, no es muy conocido, Bob Lazar, no sé si te suena el nombre. No. Bueno, Bob Lazar, platicando un poquito de contexto antes de entrar a detalles, es un ingeniero que trabajaba por Arizona, por aquellos lados de Nevada, donde está el Área 51. Entonces es un ingeniero que siempre fue muy curioso. Él es el típico persona que siempre deshace y hace todo tipo de cosas, ¿no? Entonces en algún momento de su vida, de su juventud, creo que entre los 18 y 23 años, él tenía un vehículo, un Honda, o sea, un carrito chiquito. A ese carrito le puso un jet de avión. O sea, lo montó y él andaba por la ciudad, le iba al trabajo en el Honda y con el motor de jet, ¿no? Entonces imagínate qué curioso era el vato. O sea, era muy, literal un ingeniero, ¿no? Tal cual, hecho y derecho. Entonces él estaba muy metido con estos temas. En algún momento, un ingeniero que era de los creadores o de los precursores de las bombas de hidrógeno, fue a dar una plática a su universidad, creo, o cerca de su universidad. Entonces, cuando terminó la plática, este físico nuclear estaba afuera leyendo el periódico, donde en el periódico sale Bob Lazar con su vehículo con el jet. Entonces lo estaba viendo el periódico, como que se le hizo chistoso. Oye, qué loco este chavo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está haciendo? O sea, ¿qué pedo, no? O sea, y se acerca a Bob y le dice, oiga, mucho gusto, me presento. Y yo soy el que sale en el periódico. ¿En serio? Órale, qué interesante. O sea, ¿por qué haces eso? Nomás quise ver qué se sentía y pues funcionó. Y me jaló. ¿No? Y así quedó, ¿no? Pasaron los años. Bob Lazar continuó trabajando ahí cerca de Nevada. Después se fue, no sé en qué trabajo, pero empezó a enviar solicitudes de trabajo, ¿no? A diferentes empresas. Muchas de estas de gobierno, otras privadas, ¿no? Entonces una de estas solicitudes le llegó a esta persona, Ted Miller, creo que se llama, una cosa así. Es el padre de la bomba de hidrógeno. Entonces le llega a esta persona y esta persona trabajaba en un proyecto muy importante del Área 51. Total, o sea, también para no hacer el cuento muy largo, lo contratan, obviamente le hacen muchas preguntas, entrevistas, no tanto técnicas de que él supiera, sino de cómo funcionaba su cerebro, cómo era la lógica de él. Les interesaba mucho el tema de la ingeniería inversa. La ingeniería inversa, para poner un paréntesis aquí súper rápido, es saber cómo funcionan las cosas destruyéndolas o abriéndolas. O sea, un proceso para tú crear un producto, empiezas con un diseño, con un plan, vas creando diagramas, etcétera, y llegas con un producto final. Pero ¿cómo lo haces al revés? ¿Cómo te entregan a ti un producto y cómo puedes saber cómo funciona, ¿no? Desde el inicio. Abriéndolo, descomponiéndolo, viendo las conexiones, etcétera. Entonces, era un proyecto muy similar a esto, ¿no? De ingeniería inversa. Nunca le habían dicho cuál era el producto, nunca le habían dicho a qué se le iba a hacer la ingeniería inversa, solamente era ver si tenía las capacidades para ser tan curioso, lo suficientemente curioso, para poder participar en este proyecto. Entonces, ya estando dentro del proyecto en Área 51, detecté que al producto o al objeto al cual iban a hacer ingeniería inversa era una nave espacial. Entonces, él pensó que era una nave espacial porque cuando entró uno de estos como búnkers o como hangares, pues vio el objeto ahí muy grande. Entonces la gente responsable, los militares, todo tuyo, trabaja. Eres curioso, eres una persona que te gusta desarmar cosas y te gusta entender cómo funcionan, adelante. Arranca. No era nada más él, eran varias personas, varios ingenieros. Entonces lo más interesante de aquí, güey, y a mí se me hace fascinante esto de que después de que él investigó tanto ese proyecto y ese objeto, resulta que ese objeto efectivamente era una nave voladora que flotaba, estaba en el aire, tenía una cero gravedad, como una esfera invisible de cero gravedad y flotaba. Habían dicho que, o sea, lo habían encontrado era un resto ancestral, güey. O sea, en una excavación encontraron estas naves, que eran como 18. Entonces no era ni siquiera algo que había venido de otro planeta, es algo que habían encontrado enterrado, güey, en un lugar de la Tierra. Entonces, eso a mí me pareció fascinante, o sea, quién lo encontró, cómo fue este descubrimiento, pero bueno, llegaron a este lugar, ellos se encargaron de ver cómo funcionaba, al parecer había un elemento. Después de su investigación se dieron cuenta que había un elemento 151, creo, no recuerdo, que en su momento, cuando él dejó de trabajar ahí, obviamente todo era clasificado, ¿no? Hay un contrato que no puedes decir nada. Él lo hizo público, lo tacharon de loco.
O sea, obviamente después de que él hizo esto público, pues imagínate, todo el gobierno contra ti, pues te hacen ver como loco, ¿no? Te demanda, eliminaron todo el rastro público que él tenía, las escuelas donde había estudiado, eliminaron todo. O sea, lo hicieron una persona invisible para el rastro público. Entonces, pero él habló temas muy específicos. Este elemento, creo que es 151, la tabla periódica, él lo habló hace 20 años, güey. Y hace poco lo acaban de hacer oficial, por ejemplo, ¿no? Cosas como que empiezas a conectar los hilos. Entonces, y aparte, se lo recomiendo mucho que lo investiguen. Bob Lazar es una persona que ni siquiera busca la fama, es una persona que ni siquiera se la pasa como unos charlatanes ahí haciendo eventos, pláticas, cobrando por platicar de esto. Él es más, ni siquiera le gusta estar en grabaciones así que lo estén entrevistando porque no es lo suyo. Él solamente platica lo que vivió, güey, y cree que es importante compartirlo a la sociedad. Entonces, les recomiendo mucho que lo chequen. Yo ayer estaba viendo justamente igual, como para empaparme de este tema, está muy interesante eso. Bob Lazar. Y ahorita yo soy muy malo para los nombres, no me acuerdo, pero había una persona que trabajó en gobierno de Estados Unidos en el área 51 igual, y él publica un libro en el que él dice que pues que sí sabe la gente o los grandes líderes del mundo de la existencia extraterrestre y que todo el mundo lo sabe, nada más que es algo que por no generar pánico pues no lo sacan a la luz pública, pero que incluso en Marte ya hay humanos viviendo, que hay búnkers, él dice que hay búnkers subterráneos. ¿Un búnker es subterráneo o no? No forzosamente. Sí, bajo la tierra. Bueno, en donde viven y ahí conviven extraterrestres con humanos porque están viendo cómo, pues justamente el cuidado de la tierra y cómo convivir y comunicarse con demás personas. Y él en su libro dice, bueno, o sea, yo ya no tengo nada que perder, ni nada, o sea, yo ya deshice y trabajé. Y pues lo digo porque es necesario que la gente lo sepa, que no vienen a atacarnos ni nada, o sea, pues quieren comunicarse como nosotros con ellos. Y justo decía, entonces, ¿por qué creen ustedes que hay tantos estudios? Ya lo habíamos platicado de los grandes telescopios milimétricos y que México tiene uno. ¿Por qué creían que se crean todos estos estudios y por qué creen que se crea este tipo de redes de telescopios? Justamente para poder comunicarnos y el mensaje es ese, que la gente que viene para acá es para eso, para saber si hay más vida en otros lugares, cómo vivimos, en qué punto estamos de la tecnología. Sí. Fíjate que una de las cosas, a mí me fascina esto, me encanta la verdad, estar investigando, pero algo que yo siempre, y eso es en todos los aspectos de mi vida, personal, inclusive profesional, yo siempre trato de poner filtros, güey. O sea, en este rubro o en este tema de la vida extraterrestre, pues hay muchos charlatanes, güey. Mucha gente que dice tonteras sin evidencia y sin nada en absoluto, solamente por recabar, querer tener la atención. Entonces, por eso platico mucho a esta persona de Bob Lazar, porque les recomiendo, chéquenlo, hagan su propio juicio. Es una persona que inclusive, y a ver, y hablando, volviendo a la evidencia, que a mí me encanta, si vas a hablar de algo, debes de tener evidencia, ¿no? Para mínimo escucharte. Entonces, a esta persona, lo borraron del rastro. El FBI hace poco, él obviamente tiene una empresa de análisis químicos. O sea, ya se casó, tuvo su vida, obviamente, tiene una empresa normal que hacen estudios químicos de elementos. Tú, por ejemplo, si quieres analizar cómo está el agua que te llega a tu casa, vas a ese laboratorio y te hacen estudios, ¿no? Como cualquier otro. Normal. De eso vive. Entonces, entre el 2014, creo, 2017, hace poco, el FBI llegó a esa casa, a esa oficina, a quitarle todos los discos duros que tenía en ese local, ¿no? Absolutamente toda la información. A ver, si eso no es evidencia, pues ¿qué es, güey? O sea, ¿qué necesidad tiene el FBI a ir a tu local a quitarte toda la información cuando ya te dedicas a algo completamente terrenal o humano, ¿no? Análisis clínicos, tal cual, o químicos, perdón. ¿Por qué tendría que llegar el FBI? Y la Fuerza Federal, Estatal, llegaron todos a quitarle esta información. Y están las noticias, chécate, o sea, están los videos donde llegan y irrumpen a su domicilio y hacen esto. Necesitas más evidencia, o sea, como por qué tendrían que hacer esto. Entonces hay una entrevista muy buena que la hace Joe Rogan, que lo invita a su podcast. Y él lo dice muy bien, o sea, él dice, ¿sabes qué? En 20 años, después de que pasó esto,
Creo que nada más he dado 2 entrevistas. O sea, no soy una persona que me gusta platicar, la verdad. Inclusive muchas preguntas que le hacía Joe Rogan en el podcast, él como que se ponía medio nervioso. Y decía, no, mejor no quiero hablar de eso. Y hace poco, a mitad de pandemia, no sé si recuerdas tú, en el septiembre, creo agosto-septiembre, el Pentágono sacó información clasificada de avistamientos. ¿No? Sí. Hizo público documentación clasificada o información clasificada acerca de UFOs, ¿no? O ovnis en español. Y mucha de esa información era de lo que Bob Lazar estaba hablando hace 20 años. Entonces imagínate, cabrón, estar 20 años en un sector o en una situación de vulnerabilidad, de que eres un tonto, eres una mentira, todo lo que decías era mentira, o sea, nada que ver. Después de 20 años, el mismo gobierno saca esta información clasificada, que mucho de la información que venía en ese documento era lo que decía Bob Lazar hace 20 años y que por lo cual lo habían tachado de loco. Entonces, si tú te vas al Instagram de él, de Bob Lazar, con Z, hace poco él subió un tweet. Casi no sube mucha información, pero subió uno y dice, por fin, después de 20 años de estar en la sombra, después de 20 años de estar juzgado como un loco, como una persona que quería la fama, por fin el gobierno me está dando justicia, ¿no? El mismo gobierno, O sea, no es de que una persona haya filtrado por ahí un exmilitar, no, el mismo gobierno, el Pentágono sacó esa información. Y él publica eso y está muy chingona su nota, ¿no? Que sabes qué, o sea, a mí no me importó haber sido objeto de críticas, de burlas, no me importó. Al final del día la luz sale, o sea, la información sale a la luz, salió. Y está bien interesante. Y eso es a lo que voy con los filtros que yo siempre le pongo a estos temas, que me encantan, pero no le dedico mucho tiempo a lo que es muy ambiguo. Por ejemplo, ¿no? Si hay una persona ahí en la calle diciendo, no, yo vi un ovni, la chingada, ¿tienes algo de evidencia? O sea, ¿cuál es tu background? ¿Por qué dices esto, no? Entonces la historia de Bob Lazar a mí me pareció muy interesante por este aspecto, porque está muy consistente lo que él dice con lo que ha hecho, es muy coherente lo que él platica con lo que ha pasado históricamente en este rubro. Entonces es bien interesante. Bob Lazar, se lo recomiendo, chéquenlo. Hay muchos videos, incluso hay un documental de su historia. Yo del científico que les digo es el encargado del estudio del espacio y de Harvard. Entonces como que dices, bueno, este sí podría tener. Lastimosamente toda esta información la encuentras en páginas que, pues no sé, yo estaba leyendo una página que es 24horas.com, ¿no? Periodista.com, ¿no? Entonces, pues no sé, digo lastimosamente, pues dices, bueno, no sé quiénes sean, ni de dónde vienen, ni sí, es bien porque generan, pero bueno, es este hombre que se dice ser director del área de estudios en Harvard, dices, bueno, claro, pudiera ser, y tampoco sí, es como que tengan algo tan concreto, ¿no? Sí. Como dices, información hay mucha. Bueno, inclusive aquí en México estaba el señor Jaime Maussan. Ufa. Que pues yo, o sea, no sabe si eran cierto o no, porque él lo que hacía nada más era recolectar videos. Y muchos de esos videos que recolectaba precisamente de la actividad de ovnis era aquí en el volcán Popocatépetl, ¿no? Sí. Que decían que ahí bajaban y aterrizaban. Y pues encuentras mucha información de esa que, pues que quién sabe. Y tocabas algo que a mí se me hace muy, muy bueno, que yo creo que la información como que tú la tienes que ir dando a pequeñas cucharadas, sobre todo a grandes masas, porque... Y te tienes que hacer preguntas en el camino. Porque si no, generas caos. O sea, ya alguna vez, pues alguien que se dedicaba a la comunicación en 1980 y algo, tenía un programa de radio en Argentina. Ajá. Y se dedicaba a él a contar cuentos. Y en una ocasión se aventó un cuento de una invasión ovni, pero la hizo así como real. En ningún momento dijo esto es solamente una radionovela. La empezó a platicar y que nos estaban visitando y así, y se quedó un caos en Argentina impresionante. Sí, eso es bien importante, sí es cierto, porque a veces la ciudadanía no creo que estemos preparados para una noticia o que una información clasificada sea pública, ¿no? Porque imagínate el caos que se generaría. Totalmente de acuerdo. Entonces sí, tienes que ir como que dando esas gotas de información poco a poco y como que irlas poniendo en cierta sociedad y ya te va llegando como por todas las y como que la vas procesando de mejor manera y ya no la recibes de golpe, ¿no? Lo que decíamos ahora de los simulacros, ¿no? Sí, si te sueltan la alarma sísmica, la gente va a salir corriendo y el hipertenso va a infartar y vas a generar caos.
Total. Y pues no estamos preparados sí, va a ser para un esto. desastre. Fíjate que para hacer una analogía muy, muy rápida y muy sencilla, yo creo, para ejemplificar un poco lo que estamos platicando, bueno, en mi caso, es, imagínate que una bomba atómica o un motor atómico en el tiempo se vaya a 1700, por ejemplo, o a la edad medieval, por ejemplo, era medieval. ¿Qué crees que harían con esa bomba atómica o ese motor atómico? O sea, vas y se los pones ahí. La explotas. O sea, la van a tratar de abrir, ¿no? Sí, se van a morir todos, sí. radiación, y van a ser un desastre, ¿no? Entonces, es algo que no van a interpretar, ¿no? Hablando de ingeniería inversa, no van a saber cómo los protocolos, etcétera, cómo hacer esto, ¿no? Es algo impensable, ¿no? No tiene sentido. Otra analogía es, por ejemplo, ¿no? Nosotros cuando vamos caminando por la calle, obviamente hay bichos en la calle, ¿no? La banqueta, hormigas, etcétera, insectos. Muy rara vez, creo que casi nunca, alguien se para en el camino y se pone a hablar con las hormigas. No tiene sentido, ¿no? Es como pararte a hablar con un árbol. Claro. Bueno, a lo mejor hay gente que sí lo hace con sus plantas, ¿no? Pero un saludo a mi esposa de aquí. Espacio para el comercial. Espacio comercial acá para Garden Pots MX. Visiten la página. Aquí, este es un ejemplo de los productos que hace mi esposa. Entonces, oye, pero están chidos. No solamente sí. es que te vende la planta, sino que te entrega información de cómo cuidarlas, de qué tipo son, cómo regarlas. La verdad es que eso, lo que decimos siempre, o sea, es adquirir algo y tener información acerca de eso, de cómo cuidarlas. O sea, yo la verdad es que apenas conocí, gracias a Alexa, ya se me olvidó su nombre, ¿cómo se llaman? Garden Pots MX. No, pero este tipo de plantas que suculentas. son las suculentas, bueno, ¿no? Está chido. Sí. Ahí visitan la página. Sí, visiten la página, aquí está un ejemplo. Pero bueno, a lo que decía yo, que es muy raro que nos sentemos a platicar con una hormiga, ¿no? Porque no tiene sentido, no nos vamos a comunicar, no tienen inteligencia suficiente o la capacidad intelectual que nosotros tenemos como humanos, ¿no? Como especie humana. Entonces imagínate que pasa lo mismo con otras razas, ¿no? Extraterrestres. No tiene sentido pararnos a hablar con los humanos porque no nos vamos a entender. O sea, ellos están ahí como una hormiga, tal cual en la calle, y nosotros estamos en nuestras cosas, ¿no? Entonces son posibilidades, obviamente, son ideas que salen de gente que sabe mucho de estos temas. Entonces, en este caso, esta es una analogía de Carl Sagan, que fue un astrofísico de los más importantes, si no es que el más importante en la historia. Te digo, muchas veces el humano común y corriente, como yo me considero, inclusive comprendemos un poquito más esos temas con analogías, con temas más terrenales, ¿no? Ejemplificar un poco esos temas muy complicados con cosas que nos pasan día a día. Entonces, pues sí, es un tema bien, bien importante, la neta, de que muchas gracias a Eduardo, a tu hermano, que nos recomendó este tema. Podemos, a ver, de aquí yo puedo estar hablando 4 horas, güey. A mí me encanta, güey, la neta. Nada más que sí, ya creo que... hay muchas cosas, por ejemplo, dice el de Harvard, dice que inclusive Trump estuvo a punto de decir... Trompetas. Del Trump que... ¿Sabes cómo le dicen a Donald Trump en España? No. Donald Trump. Trump, no sé por qué, pero bueno. Que él estuvo a punto de decirlo. O sea, la verdad es que hay información bastante. Y yo creo que cada podcast, no sé si a ti te pasa, quieres seguir diciendo y diciendo, pero pues no nos podemos ahí alargar tanto. Sí, son temas muy interesantes, la verdad. Sobre todo cuando... No es que sean ambiguos, pero son temas que mucha gente no le interesa hablar, la verdad, como que prefieren, y estoy de acuerdo, a veces hay temas aquí que tenemos que darle importancia, temas terrenales, ¿no? En nuestra vida diaria. Pero yo siento que siempre he tenido como que esa curiosidad de que hay más allá. A mí me encanta ver el espacio, las estrellas, ver qué está pasando, ¿no? Me encanta todos estos temas. Entonces, siento que es bueno. Hay gente que critica que se le invierta esos temas. Por ejemplo, el telescopio milimétrico. Hay gente que dice, oye, ¿sabes qué? Es un país pobre, invierte en generación de trabajo. Pues sí, cabrón. Pero pues si no tenemos avances culturales y tecnológicos como país, no vamos a avanzar. Entonces, digo, no nos queremos meter al tema político con el tema del CONACYT. Pero es importante el procesador a madres, otra vez, duro, sí, trae motor ahí la grabadora. Pero sí, güey, o sea, son temas interesantes, la verdad, con fundamentos. Ahorita que dijiste lo de Jaime Maussan, fue una persona muy importante por la década de los 90s, los 2000s, quisiera decir, inclusive. Que a ver, pues como la televisión era lo único que había, todos hablaba de él, ¿no? Era el único. Ahorita yo creo que nadie se acuerda de él, solamente los ya noventeros, ¿no? La gente ya... vieja, pero ya... Sí, güey, o sea, ahorita le preguntas a alguien de 15 años, nadie sabe quién es Jaime Maussan, güey, sí, o sea, no. Por ejemplo, ¿no? No sé, creo que no se actualizó. A lo mejor sí, creo que tuvo un canal ahí... Creo que sale... Milenio. Ajá, pero creo que sale en Galavisión. No, pues olvídate, güey.
Pues sí, investiguen, hagan sus propios criterios, lleguen a sus conclusiones en base a información. Mi recomendación, no solamente para este tema, sino para todos, siempre pregúntense, hagan preguntas, no se queden callados, siempre pregunten si se les presenta una situación, si les plantean una idea, una ideología, lo que sea, pregunten, o sea, no tomen todo por hecho, analicen lo que se les está proponiendo. Tomen un criterio en base a diferentes fuentes de información, no se queden solamente con una, escuchen de mucha gente, muchos puntos de vista y al final generen un planteamiento en base a esto, no solamente se vayan con la primera persona, inclusive con nosotros, no crean todo lo que decimos aquí. Entonces, sobre todo eso, porque todo. nada más es platicar un tema de dos personas comunes y corrientes. Sí, no. Y recuerden, no hay pregunta tonta sino tonto que no pregunta. Totalmente de acuerdo, güey, lo has dicho, lo resumiste ahí con esa frase. Pregunten absolutamente todo. Si hay gente que nos está escuchando que son menores de edad, no creo, pero si nos escuchen, pregunten todo absolutamente. Si no saben qué hacer, si no tienen un destino en su vida, o la gente ya que tiene 18 años, ¿no? Que no sabe qué estudiar o etcétera, pregúntense. Como dice Poncho, no hay pregunta tonta, no hay comentario estúpido, háganlo, o sea, es la base de todo, o sea, estar informado, y no solamente una fuente, de muchas. Entonces es bien importante eso. No sigan a charlatanes, no sigan a gente solamente por querer pertenecer a un grupo o por querer estar en ese grupo social o grupo el que sea. Pregunten, es todo. A ver, a ver, hay de preguntas a preguntas, ¿no? A lo que vamos, hagan las que sean, pero traten de formular preguntas que hagan razonar a la gente que les tiene que responder esa pregunta. Entonces yo con eso los dejo. Yo creo que ya llegamos a la hora. Vamos un poquito ya tarde. Empezamos un poquito tarde por el tema de... Bueno, ya no vamos a hablar de los temas técnicos que siempre tenemos, ¿no? Pero... Ya decía, es parte de, güey. Ya te lo había dicho, ¿no? Pero bueno, los comparto a todos ustedes que... evento que no presenta... problemas técnicos no es evento. Entonces, sí, siempre pasa. Yo les comentaba antes de empezar, ¿no? O sea, yo que más quisiera llegar y conectar y de una saliera, pero creo que cada que conectas un equipo es saber con qué te topas y qué va a fallar. Y los que detecten un cambio en nuestra producción de millones de dólares, déjenos en los comentarios. No vamos a decir qué, pero hubo ciertos cambios. Si les gusta, estamos aprendiendo también. Ahí queremos ver sus comentarios, escucharlos, pero sí, estamos ahí actualizándonos en nuestro set de producción. Pues ya está, ahí estamos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos la siguiente semana. No sé qué tema vamos a tocar. Comentarios, déjenos comentarios. Déjenos comentarios. Y sí, le investigamos y lo que sabemos lo diremos con mucho gusto. Por supuesto. Listo. Perspectivas ajenas. Cuídense. Bye. Bye.